El movimiento parabólico, o también conocido como movimiento de proyectiles, tiene dos nombres. Así que se les digo, movimiento parabólico de proyectiles es lo mismo, como lo dice ahí. ¿Y por qué se le llama así? Porque nos indica que su trayectoria forma una parábola completa cuando es lanzado con un ángulo de inclinación. Una parábola, como lo han visto en matemáticas o lo van a ver después, es como si fuera, bueno, la forma que estamos viendo aquí, miren. Cuando una persona, por ejemplo, lanza un balón de básquetbol, lo que hace al lanzarlo es que se eleva y luego vuelve a caer, ¿sí? Esto forma una parábola. Y a este movimiento en forma de parábola, pues se le conoce como movimiento parabólico o movimiento de proyectiles, ¿sí? Eso aparece en su libro, lo pueden ir subrayando, lo pueden ir estudiando. Entonces, ahora, tomemos en cuenta esto. El movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos, ¿sí? Un movimiento horizontal y un movimiento vertical, ¿ok? Entonces, el movimiento horizontal es uniforme. Lo que va de esta manera es uniforme y el movimiento vertical es un giro vertical o es acelerado, ¿sí? Entonces, son dos movimientos. Esto puede que sea pregunta de examen que les diga qué tipo de movimientos se componen en el eje horizontal de un movimiento de proyectiles. Ya sabemos que como lo que indica acá, MRU. Y el movimiento vertical, ¿cómo se le llama? Tiro vertical, ¿sí? Entonces, puede ser pregunta de examen. Y aquí tengo un pequeño ejemplo donde les voy a mostrar. Si yo lanzo una pelota, por ejemplo, en esta dirección, miren, forma una parábola, suponiendo que sale desde el punto A hasta el punto B. Entonces, todo lanzamiento que yo haga en esta forma siempre va a tener un ángulo de inclinación, ¿sí? Siempre va a estar inclinado a cierto ángulo. Y ese ángulo, ¿cómo lo representamos? Lo representamos con este símbolo de acá. Es un símbolo teta, así se le llama, ¿okay? Entonces, este símbolo lo vamos a estar utilizando para representar los ángulos. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, aquí lo coloqué, ¿eh? Ángulo de inclinación, ¿sí? Ahora, cuando lanzamos un objeto a un ángulo de inclinación, va a tener una velocidad inicial, ¿ya? Como lo habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde había una velocidad final y una velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, cuando lancemos un objeto a un ángulo de inclinación, lo vamos a lanzar con una velocidad inicial. Es el que está inclinado. ¿Okay? Aquí lo coloqué. Pero al lanzar el objeto, como dice aquí en la parte de arriba, va a tener un movimiento horizontal. Es decir, que al mismo tiempo que tenga una velocidad inicial inclinado, va a tener una velocidad en el eje X, ¿sí? Aquí se lo coloqué, una V sub X. Y esta V sub X se le llama velocidad en el eje X. ¿Y cómo calculamos esta velocidad? Utilizando esta fórmula. Esta fórmula son de las funciones trigonométricas. Aparece en su libro en la página 63 hasta en la parte de abajo, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ir subrayando, si quieren lo pueden ir anotando, o en todo caso, como última opción, pueden irle sacando alguna captura si ustedes gustan, ¿verdad? Entonces, repito, todo objeto que lanzamos con velocidad inicial en un ángulo de inclinación va a tener una velocidad en el eje X y se calcula con esta fórmula, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esta fórmula? Que voy a multiplicar. Observa, la velocidad inicial, es decir, esta velocidad con la que yo estoy lanzando, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, para estos cálculos sí vamos a estar utilizando calculadora, así que es muy importante que lo tengan a la mano. Como dice aquí arriba también, aparte de un movimiento horizontal, vamos a tener un movimiento vertical, ¿sí? Un movimiento vertical, un movimiento hacia arriba. Y ese movimiento vertical lo voy a llamar de esta manera, unas V sub 0Y, o también conocido como velocidad inicial en Y. Aquí lo coloqué bien. Velocidad inicial en el eje Y. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula esta velocidad? Se calcula muy similar a la velocidad en X. Aquí está la fórmula. Si se dan cuenta, lo único que cambia es que para X utilizamos coseno y para Y utilizamos seno, ¿sí? La velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial, es decir, esta de acá, y lo voy a multiplicar por el seno, ya no por el coseno, sino esta vez por el seno del ángulo de inclinación, ¿sí? Y al hacer esa operación, ¿qué es lo que voy a obtener yo? Voy a obtener la velocidad inicial en Y, ¿ok? Entonces esto es lo básico, esto es lo más básico que debemos entender para poder sacar todo lo que nos pidan, ¿sí? Entonces, resumiendo todo, el movimiento parabólico se compone de movimiento en X y movimiento en Y, ¿sí? El movimiento en X lo sacamos con esta forma y el movimiento en Y lo sacamos con esa forma, ¿sí? Les pregunto ahorita en esta parte, ¿hay alguna duda? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Quieren que explique nuevamente? Pueden activar su micrófono y decirme, o si no, solamente me dicen, profe, no, todo está muy claro, podemos continuar con lo demás. Díganme, por favor.
Todo está bien, profe. Todo claro, Sí, vamos todo bien, claro, profe. profe. Sí se escucha. Profe. Dígame, perdón, no lo estaba escuchando. Dígame. Ah, ya. Nadie lo escuchaba. ¿Nadie me escuchaba? No, Bien. Profe, ¿me escucha? Sí, no. sí, sí. Usted no nos escuchaba, que diga. Ah, ya, perdón. Sí, es que ahorita me di cuenta que tenía el volumen bajo de ustedes. Entonces, Ah, ¿sí hay dudas o qué es lo que pasaba? No, ahí estamos bien. no, ahí estamos bien. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Seguros? Va, Todo entonces no bien, hay todo dudas. claro, profe. Todo excelente, ¿no? Como debe ser siempre. Bueno, Así entonces, es. vamos a continuar. ¿Sí? Esta sería la parte teórica. Si se dan cuenta, en todas las clases, pues yo siempre trato de omitir la parte teórica. Sí, es muy importante la parte teórica, pero suele ser un tanto, pues, ¿qué palabra utilizo? Un poco aburrido, ¿no? Entonces, a mí me gusta más la parte práctica, la parte operacional, que es lo que vamos a entrar ahorita. ¿Sí? Entonces, les digo, esto lo pueden copiar, sacarle captura, o si no, pues ya lo pueden ver después en el video cuando se encuentre en la plataforma de YouTube. ¿Sí? Bueno, aquí hay otros conceptos básicos. Ah, sí, bueno, aquí estos son definiciones que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, van a aparecer datos que HM, que V sub 0, que BT, ¿y qué significa todo eso? Pues vamos a verlo. Por ejemplo, el primer concepto sería HM, ¿ok? Y HM, ¿qué significa? Significa altura máxima, ¿ok? X, alcance, T es tiempo de subida, TV, tiempo de vuelo, y aquí hay una gráfica donde lo voy a explicar, ¿sí? Entonces, expliquémoslo primero. Altura máxima. Si se dan cuenta, cuando lanzamos un objeto así, se va elevando, ¿sí? Va subiendo su altura hasta llegar a un punto, el punto más alto, ya que es justamente la parte de la mitad del movimiento, y de ahí empieza a descender nuevamente hasta llegar al suelo, ¿verdad? Entonces, va a haber un punto donde va a alcanzar la altura máxima, ¿sí? Y siempre va a ser a la mitad del movimiento. ¿Okay? ¿Quién habló? No le entendí nada. Cuando llega la altura máxima, eso Es robot. Creo que tiene mal su micrófono, Armando, no lo llego a escuchar bien. Escucha un poco No, no se distorsionada la voz. entiende, Armando. cuando llega a la altura Ajá. máxima, eso. Ah, sí, así es. Cuando llega a su altura máxima, justo es en la mitad del movimiento, ¿ok? Cuando llega hasta este punto, pues se le conoce como HM, altura máxima. Y ahorita, dentro de un momento, pues vamos a ver cómo calcular esa altura máxima. Solamente vamos a utilizar una fórmula y se van a dar cuenta que es bien sencillo, ¿ok? Entonces, aquí lo representé, miren, esta es la altura máxima. ¿Okay? Ahora, lo siguiente, X es el alcance. ¿Y el alcance a qué se refiere? Se refiere a la distancia que hay desde que el objeto es lanzado, ¿okay? Desde el punto A, por ejemplo, que pasa todo el tiempo en el aire hasta que vuelve a caer, en este caso cayó en el punto B. Toda esta distancia que recorrió horizontalmente se le conoce como alcance y se representa con una letra X, ¿sí? Entonces, altura máxima, HM, y alcance en el eje X, ¿sí? Lo siguiente, tiempo de subida o T sub S. Y el tiempo de subida, como su nombre lo indica, es el tiempo que tarda en subir. ¿Y en subir hasta dónde? En subir hasta alcanzar su altura máxima. Y aquí dice yo una pequeña línea. Todo este tiempo que el objeto cuando es lanzado tarda en llegar hasta su altura máxima. A eso se le llama tiempo de subida y se representa con una T sub S, ¿sí? Y por último, tiempo de vuelo. ¿Okay? ¿Y el tiempo de vuelo a qué se refiere? Se refiere a, como su nombre lo dice, a todo el tiempo que tarda el objeto volando o todo el tiempo que tarda el objeto en el aire. Por lo tanto, el tiempo que tarda desde salir acá, que viaja nuevamente y que luego llega hasta este punto, ¿sí? Todo ese tiempo se le llama tiempo de vuelo. Y si ustedes observan bien, el mismo tiempo que el objeto va a tardar en subir es el mismo tiempo que el objeto va a tardar en caer. Por lo tanto, si tenemos el tiempo de subida, significa que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Aquí lo coloqué, miren. ¿Por qué? Porque lo mismo que tarda en subir va a tardar en caer. Entonces, supongamos que si tarda 2 segundos en subir, ¿cuántos segundos va a tardar en caer? 2 segundos, ¿verdad? ¿Y cuántos segundos tardaría en total? Tardaría 4. Así es, Ambrosio. Tardaría 4 segundos en total, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, el tiempo de subida sería de 2 y el tiempo de vuelo, el tiempo total sería de 4 segundos, ¿verdad? Entonces, eso pues va a depender de los datos que vayamos teniendo y los datos que vayamos calculando.
¿Ok? Entonces, esto es igual conceptos básicos. Esto, la definición exacta, déjenme ver. Creo que no aparece en su libro la definición exacta, ¿sí? Solamente aparecen los problemas. Así que si lo quieren copiar, lo pueden hacer. Si no, le pueden sacar captura. Entonces les pregunto yo, ¿lo van a copiar para que les dé un minuto? ¿O le sacan captura o lo copian al final del video? Ustedes me indican. Mejor le tomamos captura, profe. ¿Me toman captura? Va, entonces, tomen la captura pues y ahorita continuamos, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes acaban de entrar o todos estaban desde el principio? Creo que todos estaban desde el principio, ¿no? Ok. De todos modos voy a volver a sacar una captura al final de la clase para ver quiénes aparecen. Si luego voy a comparar quiénes estuvieron al principio y quiénes estuvieron al final. Entonces, bueno, vamos directamente con el ejemplo, ¿sí? Dice ahí, Jorge patea un balón haciendo que se eleve a una velocidad inicial de 80 metros por segundo a un ángulo de inclinación de 25 grados sobre la horizontal, ¿sí? Determine, y aquí me pide determinar ciertas cosas. Altura máxima que alcanza el balón, ¿sí? O sea, lanzar el balón, formar esto, va a alcanzar una altura máxima, es lo que vamos a calcular, ¿verdad? El alcance que Profe. tiene, como, ¿sí, sí? Una pregunta, esta es primera clase, ¿va? Queda tercer bloque. Así es, la primera clase que tenemos del bloque. Y la segunda Gracias, actividad. disculpe. No se preocupe. Gracias. La segunda actividad, porque la primera fue de los conceptos básicos, por eso es que vamos un poquito más rápido. Y esta segunda actividad es ya del ejercicio práctico, ¿verdad? Si ha revisado la hoja de trabajo, pues tiene tres ejercicios donde vamos a calcular, son muy similares a estos, ¿sí? Entonces, les había dicho que vamos a calcular el alcance que tiene. ¿Y cuál es el alcance que tiene? Como dijimos hace un momento, es la distancia que recorre, ¿verdad? ¿Qué otro tiempo? El tiempo de subida, el tiempo que tarda en subir y el tiempo de vuelo, ¿ok? Son 4 cosas que vamos a lanzar. Y aquí abajo hice un pequeño dibujo, ¿no? Suponiendo que Jorge es la persona que va a patear el balón, ¿sí? Va a patear y va a formar esta parábola. Entonces, ya sabemos aquí que es un movimiento parabólico porque aparte nos está dando un ángulo de inclinación. Entonces, lo primero que hacemos, como en todos los problemas, es sacar nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Te lo voy a anotar por aquí. Tenemos, primero, la velocidad inicial. ¿Y cuánto es la velocidad inicial según lo que nos indica el problema? 80 metros por segundo, ¿sí? Entonces ese sería mi primer dato. Velocidad inicial es igual a 80 metros por segundo. No hay problema. Segundo dato. Me dice aquí que Jorge patea un balón haciendo que se eleve con una velocidad de 80 metros por segundo a un ángulo de inclinación de 25 grados sobre la horizontal. Entonces, ese ángulo de inclinación dijimos que lo vamos a representar con el símbolo teta y el ángulo sería de 25 grados, ¿sí? Son nuestros dos datos que tenemos. Y a partir de estos dos datos ya voy a poder sacar los demás datos que yo necesito. Siempre para todo movimiento parabólico hay que sacar la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, vamos a sacar la velocidad en X y la velocidad en Y como noté yo por aquí. ¿Y qué fórmulas vamos a utilizar? Las fórmulas que aparecen en su libro en la página 63 hasta la parte de abajo, que yo ya también se las había anotado, ¿sí? Entonces iniciemos, aquí están, miren, aquí lo coloqué yo. Para la velocidad en X es esta fórmula y para la velocidad en Y es esta otra fórmula, ¿sí? Iniciemos con la velocidad en X. Velocidad en X me indica acá que es la fórmula velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, voy a sustituir mis datos. ¿Cuál es mi velocidad inicial? 80. ¿Y cuál es mi ángulo de inclinación? 25. ¿Cómo quedaría la fórmula? Quedaría, que velocidad en X sería a 80 por el coseno de 25. ¿Sí? 80 por el coseno de 25. Entonces, esto lo pueden operar en su calculadora, así que ayúdenme, por favor. ¿Cuánto les da en su calculadora? 80 por el cos de 25. Sí saben cómo colocar coseno, ¿verdad? Esto lo vimos en el primer bloque. 72.5. 72.5. ¿Alguien más le queda ese resultado? Sí, 72.5. Queda 72.5, 72.50, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ya obtenemos el primer dato, velocidad en X. Lo voy a anotar aquí en mis datos. ¿Ok? Aquí lo anoté. Siempre traten de trabajar de forma ordenada, ya que muchos trabajan correcto. Eso lo he visto en todo el bloque, trabajan excelente, pero colocan la velocidad en X aquí, la velocidad en Y aquí, y luego cuando les digo, o quieren hacer su propio cálculo, no saben ni qué dato utilizar, ¿verdad? Entonces, trabajen siempre ordenado.
Ya calculamos la velocidad en X, calculemos ahora la velocidad en Y. ¿Sí? ¿Y qué fórmula utilizamos? La que aparece por aquí. Yo ya lo escribí. Si se dan cuenta es lo mismo. Velocidad inicial, solo que ahora es por el seno del ángulo. Entonces, voy a volver a colocar mis datos. Sería 80 por el seno de 25. Opérenlo, ¿cuánto les resulta en la calculadora? 33.80. 93.80. 33.80. Ah, 33.80. 33.80 o 33.8. Es lo Exacto. mismo. Sí, creo que aparece después un 9, si no estoy Sí. mal. Entonces, por eso es que lo aproximé aquí a 81, ¿verdad? Entonces, Ah, aunque cabal, ustedes cabal. coloquen 80, creo que no les afecta el resultado. Sí, mal va a afectar tal vez unos cuantos decimales, pero no se preocupen que por estos temas pues no voy a tomar muy en cuenta lo que son los decimales, pero sí tienen que colocarlos, ¿eh? Es decir, si la respuesta es 33.81, pero tiene 33.80, 29, no hay problema, ¿no? Entonces ya tengo mi segundo dato, encierro un círculo y lo voy a, un rectángulo, perdón, y lo voy a escribir acá, ¿sí? Ya tengo 4 datos, si se dan cuenta. Ya con estos 4 datos ya voy a poder calcular todo lo que me pida, ¿sí? Ese es el primer paso. ¿Dudas con eso? ¿Puedo continuar? ¿Quieren anotar? ¿No entendieron alguna parte? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Vamos a seguir entonces. Bueno, aquí están, ¿eh? Marque. Vamos a calcular ahorita la altura máxima, ¿sí? Lo que les había mencionado hace un rato. La altura máxima que se encuentra siempre justo en la mitad del movimiento. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Déjenme ver. En su libro creo que no aparece el formulario, ¿verdad? Sí, no aparece. Pero de todos modos ustedes anoten. La fórmula a utilizar es esta de aquí, ¿eh? HM, altura máxima, es igual a V sub 0Y, es decir, la velocidad inicial en Y, al cuadrado, dividido 2G. ¿Y recuerda qué significa la G? Significa Gravedad. gravedad, ¿sí? Entonces, este G siempre va a ser igual a 9.8. Anótenlo por ahí, 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? 9.8. Correcto. Entonces, aquí está mi fórmula, miren. HM es igual a V sub 0Y dividido 2G. Entonces, sustituí mis datos. Miren aquí que es velocidad inicial en Y. No se vayan a equivocar y colocar la velocidad inicial de 80. Es la velocidad inicial en Y de 33.31. 81, perdón. Y lo voy a elevar al cuadrado. Dividido 2G. Y como les dije hace un momento, G significa gravedad y el valor de la gravedad siempre va a ser 9.8. En algunos libros, en algunos videos o otros lo toman como 10. ¿Sí? Pero nosotros lo vamos a estar utilizando como 9.8. Entonces, siguiendo la jerarquía operacional, ¿qué es lo primero que debemos resolver? Primero resolvemos potencias, ¿verdad? Entonces, aquí lo anoté. 33.81 al cuadrado, ¿cuánto resulta? 1143.12. Ustedes lo pueden ir comprobando en su calculadora, ¿sí? Y en la parte de abajo, pues me indica 2 por 9.8 y 2 por 9.8, ¿cuánto es? 19.6, ¿sí? Entonces, al final me quedó una fracción. Y cuando me queda una fracción, ¿qué significa? Significa división. Así que 1143.12 dividido 19.6, ¿cuánto da? 58.32. 58.32, ¿sí? Significa que cuando Jorge, en este caso, supongamos que este es Jorge, ¿no?, lance el balón con una velocidad inicial de 80 metros por segundo a un ángulo de inclinación de 25 grados, así como acá, la altura máxima que va a alcanzar el balón es de 58.32 metros. Es decir, que cuando suba, la altura máxima luego va a empezar a bajar nuevamente, ¿sí? Entonces ya encontramos nuestro primer resultado. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo encontrarlo utilizando la fórmula, ¿ok? Aquí lo anoté, ¿eh? ¿Puedo continuar con lo siguiente a calcular o todo claro con esto? ¿O alguna duda? ¿Todo bien? Todo claro. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a calcular es bueno, en el tiempo de subida, ¿sí? Siempre tratemos de tomar este orden. Siempre dejemos el alcance a lo último, ¿sí? Ese alcance lo vamos a dejar siempre a lo último. Entonces vamos a calcular el tiempo de subida.
Y el tiempo de subida, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula que estoy colocando aquí en pantalla, ¿sí? Velocidad inicial en y dividido gravedad, ¿ok? Entonces, lo utilizo para calcularlo. ¿Y cuál es mi velocidad inicial en y? Según lo que calculamos hace un rato, lo tengo aquí, miren. Es 31.81. Dividido G, y G, como les acabo de mencionar, es gravedad, y la gravedad equivale a ¿cuánto? A 9.8. Entonces, para calcularlo simplemente divido. 33.81 entre 9.8, ¿cuánto resulta? $3.45. Correcto. Ahí lo anoté ya en la pantalla. Resulta 3.45. Y ojo acá, si estamos hablando de tiempo, entonces va a ser en segundos. ¿Y por qué en segundos? Porque todos nuestros datos están en metros y segundos, en metros y segundos. Entonces el tiempo que estamos, o la unidad de medida del tiempo que estamos utilizando son segundos. Igual a que la altura, como les mencioné hace un rato, ¿verdad? Bueno, no se los había dicho, pero la altura la vamos a colocar en metros, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestro segundo dato. Ya tenemos la altura máxima que va a alcanzar, que es 58.32 metros. Y también sabemos ahora que el tiempo que va a tardar en subir a esa altura máxima va a ser de 3.45 segundos, ¿verdad? Bien sencillo. Vamos a lo siguiente. ¿O lo quieren copiar? ¿O ya le sacaron captura? Ya sacamos captura. ¿Ya? ¿Seguro? Va. Entonces, lo siguiente que vamos a calcular es el tiempo de vuelo. ¿Ok? Y el tiempo de vuelo, como les mencioné hace un momento, ¿a qué era igual? ¿Alguien que recuerde que me diga? ¿A qué era igual el tiempo de vuelo, según lo que les mencioné hace un momento? A la altura máxima por 2. Ah, no. El tiempo de vuelo es... Estuve cerca, ¿no? Es el tiempo de subida por sí, 2 el tiempo de subida por o dos. 2 veces el tiempo de subida, ¿verdad? ¿Por qué era 2 veces el tiempo de subida? Porque les había mencionado que lo mismo que tarda en subir es lo que tarda en bajar. Por lo tanto, si tardaba 2 en subir, 2 en bajar. Y si tardaba 2 y 2, pues en total eran 4, ¿sí? Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Entonces, si observamos esta fórmula, nos podemos dar cuenta que no podemos calcular el tiempo de vuelo si no tenemos el tiempo de subida. Dígame. Dice que esta aplicación me está dando problemas, me estaba de sacar. Va a sacar. Sí, me saca de la conferencia. No, pero qué raro. ¿No será la conexión a internet? Puede ser. Yo creo que eso es lo que 2 veces me va sacando. Uy, qué mal. Es que raro. Yo supongo que tal vez es conexión a internet que puede ser que esté fallando, ¿verdad? Pero si no, pues, bueno, ahorita creo que no le está dando problemas. Así que continuemos. Y si le vuelve a dar problema, pues no se preocupe. Como le digo, esto lo voy a subir a YouTube y lo va a poder ver nuevamente. Y sí, yo creo que hoy mismo, hoy por la noche va a estar ya en la plataforma. Voy a tratar de subirlo lo más rápido posible, ¿sí? Hoy mismo lo Sí, subo y ya así lo van a poder ver sin ningún problema, ¿ok? no, ahorita no. Sí, pues. Bueno, entonces, continuamos así. Esperamos que ya no vuelva a fallar, ¿ok? Entonces, les había mencionado que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, calculo, ¿cuál es el valor del tiempo de subida? 3.45 segundos. Entonces sería 2 por 3.45. Y 2 por 3.45, ¿cuánto nos resulta? 6.90 o 6.9 segundos. Entonces significa que ese es el tiempo de vuelo, es el tiempo que el objeto va a tardar, ¿en dónde? En el aire, va a tardar volando, ¿sí? Ya tengo mi tercer dato. Solamente nos haría falta, ¿cuánto? Un cálculo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos haría falta calcular ahora? El alcance. El alcance. Y el alcance que habíamos dicho que era, es la distancia que recorre en el eje horizontal, desde que se lanza hasta que vuelve a caer. ¿Cuánta distancia recorre? ¿Sí? Tiene una fórmula bien facilita. Es esta la fórmula, miren. Simplemente voy a multiplicar la velocidad en X por el tiempo de vuelo, ¿ok? ¿Cuál es mi velocidad en X? Mi velocidad en X es 72.50 que calculamos al principio.
¿Y cuál es mi tiempo de vuelo? Es el que acabo de calcular hace un momento, que es 6.90. Entonces simplemente multiplico esos dos datos, 72.50 por 6.90, ¿y cuánto resulta? Ustedes lo multiplican, 500.25. Así es. 25. 500.25, si estamos hablando de alcance, que es una distancia que se recorre, entonces la unidad de medida que va a tener es metros. ¿Ok? Y ahí tendríamos nuestros 4 datos calculados. ¿Sí? Haciendo un repaso rápido, ¿qué calculamos? La altura máxima, la distancia más alta que alcanza cuando el objeto es lanzado. ¿Qué otro dato calculamos? El tiempo de subida. ¿Cuánto tiempo tarda en subir hasta ese punto? ¿Sí? ¿Cuál fue el otro dato? El tiempo de vuelo, el tiempo que tarda totalmente en el aire. Y por último, el alcance, que es la distancia que recorre en el eje horizontal o en el eje X, ¿sí? Y eso sería todo. Y aquí tendríamos nuestro problema resuelto con 4 respuestas. ¿Ok? Solamente eso es lo único que tienen que hacer. ¿Mm?